Bueno, buenas noches. Vamos a hablarles de la parte 2 de lo que es el proyecto de fisioterapia neurológica. Somos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es un equipo conformado por Analicia y su servidora Eira Maya. Vamos a hablarles de lo que es la examinación y evaluación de los pacientes con Alzheimer. Para la primera parte vamos a hablarles de lo que es la historia clínica, después de la revisión de aparatos y sistemas. Luego lo que hicimos fue dividir nuestra evaluación en modelo cinesiológico para el diagnóstico, requerimientos de control postural y requerimientos de funciones de movilidad, también de modelo de tarea orientada y por último un diagnóstico a través del CIF. Vamos a pasarles la historia clínica y como tal vamos a irlo pasando rápido. Le pueden poner pausa en cualquier momento del video si necesitan corroborar algún dato. Bueno, esta es la ficha de identificación de nuestra paciente femenina. Se llama María Josefina, es ama de casa y tiene 68 años. Los antecedentes heredofamiliares más importantes para destacar aquí es que sí ha tenido parientes con enfermedades neurológicas. Este es su padre, que es directamente. También tuvo Alzheimer, por lo que nos comentó la paciente. Ha tenido historial de diabetes, artritis y neoplasias. También hipertensión por parte de madre y abuela. También en los antecedentes personales no patológicos, aquí preguntamos una parte más general para ver si hay alguna otra patología asociada a su nivel de vida. Como tal, toxicomanías, es importante preguntar en la enfermedad de Alzheimer, pero la paciente nos confirmó que alcoholismo nunca ha bebido y tabaquismo solo cuando era joven, ninguna droga ni otra. En los antecedentes personales patológicos, aquí preguntamos diferentes enfermedades para ver si había padecido alguna vez. Nos dijo que parásitos intestinales, como cualquier persona de la comunidad en general, y otras afecciones del sistema gastrointestinal. En la gestante sí preguntamos esto porque también es importante dentro de alguna de las otras enfermedades que pueda llegar a haber que nos pueden diferir acerca de si nuestro paciente solo está cursando con Alzheimer o con alguna otra enfermedad que también es precisa también de la edad. La menarquía, cuando comenzó, el número de embarazos fueron 4, los partos, abortos y mortinatos. También número de productos nacidos vivos fueron los 4 y nada más. En traumatismos y cirugías, esto es importante si es que ha llegado a tener una caída que haya afectado a la parte del cráneo, y nos dijo que tuvo una caída hace 4 años y en esta solo se lastimó el tobillo y fue un traumatismo leve. En las inmunizaciones todo está correcto, solo no ha tenido su última vacuna de H1N1. Y el interrogatorio por aparatos y sistemas, preguntamos cada uno de los sistemas. En el digestivo no mostró alteraciones. En el cardiovascular refirió un aumento de la presión, o sea, puede que curse con hipertensión, pero esto lo tendríamos que seguir llevando de la mano con el paciente durante una semana para poder diagnosticar hipertensión. También el aparato respiratorio nos dijo que tiene fatiga leve al subir las escaleras, puede que curse con apnea, y también refiere disnea por las noches, obligando a la paciente a despertar con sensación de falta de aire. En el aparato hematológico no muestra alteraciones, y en este apartado va a ser el sistema osteomuscular, que es muy importante en los pacientes con Alzheimer, y ella solo refiere que con frecuencia sufre movimientos involuntarios, que aquí les vamos a llamar mioclono, y distonías que se manifiestan en malas actitudes posturales. Ya como resumen de los aparatos y sistemas, es que en esta vamos a encontrar alterados el sistema cardiovascular, en donde va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca y presión arterial al realizar tareas que impliquen esfuerzo. En el aparato respiratorio presenta disnea y al esfuerzo. También está al mismo tiempo cuando hace actividades como subir escaleras o recorrer distancias largas a una velocidad alta, lo más alto que puede dar nuestro paciente.
En el sistema osteomuscular va a presentar los mioclonos y las distonías que les estaba mencionando en malas posturas. Y el sistema nervioso sensorial que nosotros revisamos también presenta hiposensibilidad en algunas zonas del cuerpo y tiene una reacción tardía al tacto. Aquí agregamos unas fotos que son de la parte de, bueno, para que vean cómo evaluamos a nuestra paciente. Luego vamos con el primer modelo y lo voy a explicar mi compañera. Bueno, como ya dijimos, vamos a dividir por modelos y el primero va a ser el modelo cinesiológico. Y bueno, sabemos que el modelo cinesiológico va a necesitar de 4 componentes importantes, que va a ser el primero de base, que va a ser el sistema muscular y esquelético, el modulador, que va a implementar el sistema nervioso, el biomecánico, que va a tener el estático y el dinámico, y el de sostén, que va a ser el sistema cárdico, pulmonar y metabólico. Entonces, para estos 4 necesitamos una variedad de movimientos articulares específicos, también necesitamos movimientos finos, tienen que ser correctos, exactos y equilibrados, y una buena salud del músculo esquelético para así lograr tener un movimiento completo y sano. Y bueno, aquí está nuestra tablita, y en nuestro paciente, en el de base, va a haber una disminución en el rango de movimientos de miembros superiores, va a ser más fuerte y evidente en los inferiores, y esto lo logramos identificar gracias a un examen goniométrico. Aquí les dejamos el hipervínculo que los va a llevar directamente a las pruebas que utilizamos para este sistema muscular y esquelético. Y bueno, esta va a ser la prueba bueno, la goniometría, como ya se los dije. Y bueno, también vamos a tener distonías en miembros inferiores que van a provocar dolor y una plantiflexión debido a la poca actividad. En este utilizamos el test de Daniels, la palpación y también el screening muscular. Y aquí tenemos los ítems. Como tal, pueden pausar el video y ver la calificación que sacó en cada uno de ellos. Pero bueno, tenemos que va de nivel de fuerza normal a nivel de fuerza bajo, y el bajo va a ser más en los miembros inferiores. Ahora vamos con el modulador. En este va a haber una aparente lesión del nervio óptico y una hiporreflexia en el miembro inferior. Aquí lo logramos ver en la valoración de los pares craneales. Igual, le pueden apretar y los lleva directamente a la prueba. Y bueno, también va a presentar cierta hiposensibilidad de miembros superiores e inferiores, gracias a la prueba de dermatomas y puntos de sensibilidad. Los dermatomas que van a estar alterados va a ser el C6 al T2, al T3 y luego del L3 al S2. También va a haber una reacción tardía a la hora de valorar los dermatomas. En el biomecánico, el paciente va a presentar alteraciones posturales, va a tener una cabeza adelantada con leve inclinación hacia la derecha y el tronco va a tener una hipercifosis. Esto fue valorado gracias al examen postural. Y esta es la prueba de test de Poma y Tinetti. Aquí se logra valorar cómo es su comportamiento sedente y a la hora de la marcha. Al final de este test nos salió con 18 puntos, o sea que tiene un riesgo alto de caída y con desorientación al momento de ponerse de pie. Ahora vamos con el de sostén, y el de sostén, bueno, va a haber una disminución en la saturación de oxígeno y un aumento de la frecuencia cardíaca importante. También va a haber fatiga y disnea después de alguna actividad más o menos fuerte, y en esta usamos la prueba de la marcha de 6 minutos. Así como la escala de Borg y la escala de para disnea y también para fatiga.
Bueno, y como tal, vamos a seguir con lo que es la parte cognitiva. En esta parte, antes de seguir a la parte cognitiva, tuvimos un pequeño problema con la parte del modulador. Entonces les quiero mostrar lo que son la prueba que hicimos de dermatoma para ver los puntos de sensibilidad que tuvo el paciente. Había varios puntos en donde no tenía absolutamente nada de sensibilidad y en otros la tenía muy disminuida, más que nada en el miembro inferior. La parte de los reflejos igual presentó hiporreflexia en diferentes reflejos, como pueden ver en la tabla. Y acá tenemos las imágenes de evidencia de nuestra paciente. También en resultados de pares craneales, lo que podemos ver es que en la parte olfatoria está normal. Lo más evidente en esta enfermedad son las anormalidades en las partes de nervios ópticos y motor ocular. Aunque el motor ocular apareció normal, lo que más tuvo anormal fue el nervio óptico y en este no lograba tener una campimetría completa y la visión se veía afectada padeciendo miopía con el test de optotipo de Snellen. También dentro de la sensibilidad marcó que tenía normestesia en la parte del trigémino, en la sensibilidad que es térmica, la táctil y la dolorosa. Y en la parte vestibular el paciente perdió el equilibrio con los ojos cerrados. Esto nos quiere decir que tiene una dependencia somatosensorial y visual. Acá tenemos los últimos dos pares craneales, que es el glosofaringio, vago y accesorio espinal, los últimos tres. Y todo fue normal. Realmente, y el hipogloso. Realmente lo que tuvo alterado nada más fue el nervio óptico. Ok, vamos a regresar. Y en la parte cognitiva lo que fue es que aplicamos dos exámenes. El primero, que es el Mini-Mental, nos marcó que tenía afasia, una leve apraxia, un deterioro de las funciones ejecutivas y agnosia. Y después aplicamos un segundo que se llama Alzheimer's Disease Assessment Scale, y este se divide en cognitivo y no cognitivo. El cognitivo va a evaluar a un paciente ya diagnosticado o que nosotros pensemos que tiene Alzheimer en promedio. Ahorita les pongo las escalas. En promedio salió con 3, que es un moderado. Podemos decir que nuestro paciente está ni en la etapa temprana ni tampoco en la más severa, está a la mitad en moderada. Este es de un 25 a un 50% del tiempo que va a estar presentando estas funciones ejecutivas alteradas, es la agnosia, la afasia y la apraxia. De hecho, sí pudimos hablar con el paciente, pero sí de repente era difícil, empezaba a tener la afasia. En la parte de ADAS, bueno, es el nombre del test corto, que tiene la parte no cognitiva. En esta parte podemos evaluar al paciente porque realmente la enfermedad cursa con muchos síntomas emocionales. Y nuestro paciente cursó con depresión, nos dijo que lloraba fácilmente y también empezaba a tener leves alucinaciones que ella creía que eran reales. Acá les muestro lo que es el test. Son 25 ítems en la parte cognitiva y 11 ítems en la no cognitiva. Y donde vamos a evaluar del 1 al 5, el 3 es moderado, como ya les expliqué. También vamos a evaluar la comprensión del lenguaje, el lenguaje hablado, el recuerdo de las instrucciones. Y en la parte, la mayoría son de la parte verbal, y también vamos a irle diciendo al paciente para ver si nos entiende diferentes comandos verbales, y pues lo vamos a evaluar dependiendo de cómo reaccionó a estos comandos verbales, ¿no? Como cierra el puño y que lo hiciera al instante. Realmente tuvo 3 pasos correctos de los 5 que son. Entonces podemos decir que también está un poco moderado la parte, creo que me estoy trabando, en la parte de los vocablos, ocasionalmente no nos entendía. Luego, en la escala no cognitiva, podemos evaluar lo que es
los sentimientos de tristeza, desesperanza, estar desganado, llanto fácil, ideas delirantes, la alucinación, el passing y la inquietud motora. Y también aumento o disminución del apetito. De lo que evaluamos, los únicos ítems que salieron fue llanto fácil, ideas delirantes y depresión. Y luego, esta es la parte del test mini mental, solo para mostrarles. La mayoría tuvo bajo puntaje, su puntaje fue de 11, abajo de 23, es muy probable que tenga una demencia. Y acá está parte del test que le hicimos como evidencia. Luego vamos al siguiente modelo, que son requerimientos del control postural y de las funciones de la movilidad. Bueno, en este modelo vamos a tener diferentes componentes igual. Vamos a empezar con los componentes musculoesqueléticos y en este apartado va a haber alteraciones posturales que se examinaron gracias a la examinación postural. También va a haber un rango de movimiento disminuido en miembros superiores e inferiores y fuerza en miembros inferiores. Esto se midió gracias a la goniometría y a la escala de Daniels. Después, en las sinergias neuromusculares, va a haber espasticidad de miembros inferiores, va a estar predominado en músculos gastrocnemios. Esto fue gracias a la escala de Ashworth. Y también vamos a tener una hiposensibilidad de miembros superiores e inferiores, como ya lo dijimos anteriormente. El paciente iba a referir a veces no sentir o a veces iba a responder al estímulo muy, muy tardío. Esto fue gracias igual a la prueba de dermatomas y puntos de sensibilidad. Después, en el sistema sensorial individual va a haber dependencia visual e hiporreflexia por la prueba de pares craneales, disminución del sistema somatosensorial en las 4 extremidades y vestibular. Esto fue valorado por los puntos de sensibilidad y el test de Poma y Tinetti. Iba a haber una disminución en el sistema vestibular porque el paciente nos refería que a la hora de levantarse se sentía desorientado, a la hora de levantarse de la silla se sentía desorientado y tenía que guardar como tiempo de 3 a 5 segundos para volver a detectar el movimiento que estaba realizando. Y también después de ver mecanismos adaptativos. Y aquí, al ponerse de pie, su base de sustentación debe ser amplia porque tiene una pérdida de equilibrio usando de los brazos para mantenerlo. La longitud de paso iba a ser corta y la estrategia de paso y de tobillo iba a ser inestable solamente en terrenos irregulares. Y esto lo verificamos con el test igual de Poma y de Tinetti. Después vamos con el apartado de mecanismos anticipatorios. Aquí el tronco iba a tener una tendencia de irse hacia adelante en la marcha y a la hora de estar en sedente para mantenimiento del equilibrio. También iba a haber estrategias motoras de la marcha afectadas y los miembros superiores estabilizan el cuerpo cuando tiende a desequilibrarse, como ya lo dijimos anteriormente, a la hora de hacer la marcha se ayudaba de los brazos para mantener el equilibrio. En los componentes cognitivos va a haber un déficit de la memoria y capacidad de atención verificado en el Mini Mental Test y iba a tener un curso depresivo, muestra actitudes repentinas de querer estar solo y de tener miedo al entorno. Esto gracias al de HADAS no cognitivo. Y por último, en las representaciones internas iba a haber una deficiencia del esquema corporal, lo que iba a representar dificultad de transferencia de cúbito a sedente y de sedente a bifenestración, lo que las hace inseguras y propensas a fracturas. Bueno, dentro de estos fueron los requerimientos del control postural y también hay requerimientos de la movilidad que se van a dividir en 3: progresión, estabilidad y adaptación. Como tal, pusimos en progresión que la paciente va a tener una vacilación de las fases de la marcha con aditamentos. Ella nos comentaba que a la hora de levantarse tenía que empujarse de la cama porque no podía hacer la transferencia de cúbito a sedente y de sedente a bipedestación. Le era muy difícil y lo tenía que hacer varias veces. También estos movimientos van a ser lentos. Nosotros pensamos que cursa con parkinsonismo,
que le va a hacer que tenga rigidez de miembros inferiores, lo que le va a dificultar la marcha, va a aumentar la base de sustentación y la velocidad de marcha pues va a ser muy lenta. La debilidad que presenta en miembros superiores y en miembros inferiores va a ser que la paciente sea más propensa a caídas y que en estas caídas pueda llegar a fracturarse desde cadera y también parte de miembros superiores. En la estabilidad se divide en estática y dinámica. En la estática ella nos hablaba de que tenía pequeños temblores, a los que nosotros llamamos mioclonías, y también distonías que se presentaban en mala postura. Y en las dinámicas estaba de tener empujes a la hora de querer caminar, y el apoyo va a ser en una de las piernas, va a ser muy lento, y la progresión también va a ser riesgosa, más que nada porque no tiene fuerza en la parte del miembro inferior. Y la adaptación, que esta va a ser capaz de trasladarse dentro de su casa, pero no fuera porque tiene riesgo a caídas, ya que los terrenos son irregulares, y está más acostumbrada a estar en la planta baja de su casa, porque le cuesta mucho trabajo subir las escaleras. Es capaz de vestirse, pero también ha presentado apraxias de vestido, por lo que no siempre cursa satisfactoriamente la parte del vestido, luego solo como duerme, se despierta y no se cambia la ropa. Es capaz de ingerir alimentos de forma independiente, pero también empieza a presentar estas mioclonias en el miembro superior, lo que le hace más difícil llevarse un trago a la boca, y no es capaz de consumir alimentos junto a su familia, más que nada por pena, y es una actividad personal que no le gusta compartir con su familia. Esto también lo vamos a tomar más que nada en el CIF, porque el CIF habla más de la parte personal y psicológica del paciente. Luego vamos con el modelo de tarea orientada. Bueno, en el modelo de tarea orientada vamos a tener deficiencias, vamos a utilizar estrategias y las funciones. Entonces, en las deficiencias rescatamos que va a haber una ausencia de estabilidad en la transferencia, con baja fuerza y rigidez en miembros inferiores, disminuyendo la velocidad y estrategias a emplear en la marcha. A la hora de las estrategias, vamos a tener de transferencia de sedente a bípedo y también para la marcha. Entonces, para la transferencia de sedente a bípedo, la paciente con ayuda de los reposabrazos se va a impulsar y también va a impulsar el cuerpo, así logrando ponerse de pie, pero no va a soltar los reposabrazos para mantener el equilibrio, y la paciente va a abrir su base de sustentación mucho para igual mantener el equilibrio lo más posible. A la hora de la marcha, la longitud de paso va a ser pequeña por miedo a caída, y va a haber un pequeño arrastre de pies por falta de fuerza en los miembros inferiores. Va a lograr desplazarse deteniéndose entre periodos para recuperarse de la fatiga y de la disnea que a veces presenta. Y como tal en la función, nada más hablando de la transferencia, va a realizar una tracción del miembro superior a la hora de querer levantarse. Hay veces que lo intenta más de una vez, pero por falta de fuerza en el miembro superior y en los flexores de tronco, es que se le hace más complicada esta actividad, y lo que hace que la suela repetir varias veces. La marcha es deficiente, con base de sustentación muy amplia, como les habíamos comentado. No tiene balanceo de brazos, tiene mucha rigidez en el miembro inferior, y su punto de gravedad o su centro de gravedad está proyectado más hacia adelante, por lo mismo que tiene una flexión y una hipercifosis. También tiene más proyectada el cuello y la cabeza hacia adelante. Y ahora vamos a hablar de lo que es la parte del CIF. Nosotros como tal pusimos la ficha del paciente de nuevo, la percepción del paciente sobre los problemas de salud. En esta parte se le pregunta al paciente cómo él valora lo que tiene y a lo que asistió a nuestra consulta.
Y nuestra paciente refiere que en los últimos días ha sentido pesadez en el miembro inferior y este le ha dificultado las actividades de la vida diaria. La paciente tiene antecedentes de caídas, por lo tanto es muy precavida al bajar, subir escaleras y vive con constante miedo. También ha tenido pérdida del equilibrio en sus actividades diarias, como subirse al camión y pasar de sedente a bipedestación usando apoyos. También nos comentaba que ya realmente no sale de su casa ni va a visitar a sus familiares por el miedo a caer del camión. En la parte cognitiva, siente que no recuerda dónde deja las cosas, sus nombres, e incluso, o sea, los nombres de las cosas, e incluso a veces para qué sirven. Se le ha comenzado a dificultad comunicarse con su familia. Y pues aquí en el CIF se divide en 4 partes, en funciones corporales, estructuras corporales, actividades corporales y participación en las actividades de la vida diaria. Cada una tiene su código, pero primero hay que hacer como las generalidades, la identificación de los problemas generales. En funciones corporales la paciente presenta dependencia del sistema somatosensorial, por lo mismo de que no tiene una buena visión. En las estructuras corporales tiene extensión de miembro superior e inferior. La extensión es de miembro superior e inferior, o sea, en completo de toda la estructura corporal, y también del raquis, lo que limita el movimiento. Acá tiene la siguiente parte. Entonces, va a presentar cierta limitación en el rango de movimiento y más al realizar plantiflexión del pie derecho. En la parte también de lo que estábamos diciendo de funciones corporales, va a tener dependencia somatosensorial, también del miembro inferior, y se va a caracterizar por rigidez y disminución de la velocidad de marcha y hipotonía superior del miembro superior. También tiene limitación de los movimientos, como es la plantiflexión, y presenta las discinesias y mioclonías. Luego, en la parte de actividades corporales, va a tener dificultad al mover la extremidad inferior. Esta presenta mucha rigidez dentro de los parámetros normales. Y de rango articular, va a tener limitación de los cambios de posiciones desde sentado a estar en bipedestación, lo que hablábamos de las transferencias, que son muy complicadas. En la participación de las actividades de la vida diaria, esta paciente es dependiente de realizar sus actividades de la vida diaria, pero también nos comentaba que ella vive sola. Entonces, con frecuencia olvidaba lo que estaba realizando, le cuesta comunicarse y ha tenido caídas que le han causado miedo. En factores personales, van a dividirse también la observación de nosotros como fisioterapeutas en factores personales y factores ambientales. La paciente la mayor parte del tiempo está sola y vive con un constante miedo a caerse y olvidar la dirección de su casa, por eso es lo mismo que la hace que no salga y viva aislada. Los factores ambientales o las barreras arquitectónicas que tiene la paciente va a ser las escaleras que están por toda su casa, cuenta con 3. Una es muy forzosa para entrar a la casa y no cuenta con barandales. Las que suben al segundo piso y la azotea, estas tampoco tienen barandales y ella tampoco ya sube a las escaleras de la azotea, porque una de las 2 caídas que ha tenido a lo largo de su vida fue en esas escaleras. Y luego ya dividiendo lo que acabamos de ver de las generalidades, vamos a ver las funciones corporales que se ven afectadas. Las que nosotros logramos ver fueron funciones mentales, funciones sensoriales y de dolor, funciones de la voz y el habla, funciones neuromusculoesqueléticas y de los movimientos. Cada una tiene su código y nosotros como tal las fuimos clasificando de leve a moderada, moderada a severa, moderada, severa y severa. Como tal, la mayoría presentaba un 2 de leve a moderada y 3 moderada. Le pueden dar pausa si quieren leer cada uno de los códigos. En estructuras corporales, las estructuras corporales afectadas son del sistema nervioso, del ojo, el oído y estructuras relacionadas. También encontramos deficiencias en estructuras involucradas como la voz y el habla y las estructuras relacionadas con el movimiento.
Luego, en actividades y participación, en esta tenemos más dificultades en la vida de la persona, como son en la parte del aprendizaje y la aplicación del conocimiento, en la comunicación, que es muy difícil para nuestra paciente, y en la movilidad. Y ya, eso es todo por parte de Alicia y mío, como tal de examinación y evaluación de nuestro paciente con Alzheimer. Si tuvieran alguna duda, nos las pueden escribir en los comentarios. Muchas gracias.